estás oyendo, que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjenme decirles que les han mentido, el planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido, que en algunos años seremos 9 billones ya, de los cuales 3 o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está basada en repetir alguna vil filosofía. Estudiar importa, pero para abrir tu mentecilla que cerrada no funciona, tal cual como una sombrilla después de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste comprender que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna. Hoy por petróleo, como antes por obvio observa. El Estado hace las leyes, pero bien franco pasan barcos con toneladas de droga de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere. Mire, como en la tele los maneja como quiere y en lugar de fichas juegan ajedrez, pero con seres puede. Que esta vida es el infierno para quienes sobremueren ese más allá de donde se proviene. Decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente, pelea contra ti, tú mayor eres de mí, y solo ver lo que los reyes tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los tantos que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el que la venda no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados con fuego, con porno, con la violencia en su contorno. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Embrutecimiento se llama, porque con un pueblo oculto ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive. Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive. USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa llegan a su tierra con la ropa rota, sin pan para meterse la boca. Esa es la edad moderna, una misma mierda de gota en otra copa. Trabajo escaso, países sumidos en el fracaso y Estados Unidos derramando el vaso, mientras la religión sigue destruyendo a su paso y el intelecto con su plan perfecto para torcernos los brazos. La publicidad te induce a que abuse comprando porquería que en tu economía no se produce ni utiliza. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cojea. Abra los ojos y vea que la cosa está fea en la pista, droga y sexo. Dominan al mundo como un futbolista a su balón. Cuando ensaña su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como agua en colador. Hace falta valor, y no lo digo por rimar, porque rimar no es don, como si no hay con corazón rimar. Me tendrán que matar para que no escriba más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al mensaje. Sí, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente, pelea contra ti, tú mayor eres de mí, y sabe ver lo que los reyes tratan de esconderte. Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los tantos que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Tú piensas que se mataron a Kennedy, no puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti. Justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí, mientras te estás diciendo a ti mismo que sí. En conclusión, hay intereses que están manejando a los mandatarios que a su vez están gobernando. Desde el planeta Tierra para todo el que me esté escuchando, este fue Cancerbero reportando. Este fue Cancerbero reportando. Cualquier parecido con la realidad es pura sorpresa. Es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente. Gracias por hacernos responsables de tu insomnio y podernos convocar una vez más a este programa que hoy se develarán las incongruencias de una lánguida dictadura que, como lo hemos reiterado, no tiene salvación, y su poder oficial, que ya no tiene argumentos, continúa en esas grandes contradicciones y ahora de corte internacional, lo cual pues se nos vuelve un imperativo poder continuar compartiendo este trabajo que no hace pasar desapercibidos los eventos que van caracterizando a un monstruo de 7 cabezas que no solo lo comenzamos a conocer, sino que ahora ya tiene una herida de muerte que no va a tener salvación alguna. Vamos a hablar sobre la deuda de alivio que está mendigando el dictadorzuelo con el BID, el Banco de Integración y Desarrollo, que ya le dicen que no, producto de esta resistencia popular a la cual el pueblo hondureño nos ayuda a continuar librando frente a esta dictadura.
no todo lo que está ocurriendo detrás del dictador, quien apareció de manera muy flácida y casi cobarde junto a su señora esposa, descendienta, como él plantea, del carillismo, sale a la luz en los medios de comunicación. Le están escondiendo la herida de muerte que tiene el dictador y que ya no tiene quien lo salve. Y por eso las grandes contradicciones de una afrenta con un pueblo que está sirviendo de ejemplo en Costa Rica y en cualquier país donde estamos yendo. Están viendo cómo la alfombra roja de la impunidad se sigue trazando bajo figuras que son de forma muy decorativa para el verdadero poder. Dicho eso, quiero anunciar de mucho agrado para el pueblo que los multimillonarios, los billonarios, que hoy ya encabezan esa lista, 3 de los más recalcitrantes explotadores del país, se vieron en la forzada situación de colocar sus fortunas formales en la revista Forbes. Y de los 12 millonarios en Costa Rica y Panamá, Honduras ocupa el tercer lugar con 3 delincuentes que han saqueado el país en el tema de las telecomunicaciones, energías y en los proyectos extractivistas con la siembra de palma africana. Eso no ocurría antes. Sin embargo, ha sido a través de una presión ciudadana que todos los días se ve amenazada para desanimarla a que no se ha logrado nada. Ahí se reúnen todas las luchas de los grupos territoriales y, por qué no decirlo, de esa lucha estudiantil, de docentes también, de la plataforma de salud y educación. Es ahí donde se ven en la obligación, porque las investigaciones internacionales, tal y como las que estamos colocando ahora mismo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquier órgano internacional que tenga que ver con fortunas que hacen escupir sangre a los demás para vivir bien, que es uno de los grandes objetivos de este programa, que nadie en el país continúe escupiendo sangre para que los ruiseñores salgan de manera obscena, decorándose con sus sumas multimillonarias, viviendo mejor, viviendo en condiciones adecuadas. Ya salió Camilo Atala, cuyas reservas actuariales son arriba de 3.000 millones de dólares, al igual que Freddy Nasser con 2.500 millones de dólares. Y me voy a detener en estos primeros 2 deliberados y obscenos millonarios cuestionados de la estructura financiera, que han hecho dos elementos concesionarios para acumular grandes masas de capital, dinero a través de las palancas del Estado, y obviamente teniendo a un narcotraficante en el poder civil que aglutinó los 2 diferentes poderes del Estado en el Puticlub y el cartel de la toga para consolidar una dictadura que empobreció a nuestro pueblo de manera muy ligera, muy avasalladora, y que sin duda alguna no le mirábamos la luz a ese túnel de corrupción. Jorge Canaguati Larach, de Grupo OPSA, también encabeza esa lista con arriba de 1.700 millones de dólares, solo en activos facturados en los últimos 10 años. Quiero decir con esto que a través del monopolio del petróleo, con Hondupetrol, el señor Freddy Nasser, y con las concesiones en Interpoint, que aquí recientemente se le acaba de gestar a su testaferro, el señor Lenir Pérez, quien fue derrotado por la resistencia popular del pueblo hondureño en Guapinol, deliberando ya una resolución a través del Cabildo Abierto, lo cual pues ayer y hoy no fue tema del Puticlub. Poder tocar ese tema que ya en Cabildo Abierto dejó claro al pueblo de Tocoa que no quiere minería, que no quiere a hondureños y a hondureñas escupiendo sangre para que otros vivan de manera deshonrosa, como sigue ocurriendo con el Grupo Canaguati, que le sigue vendiendo la imagen a la dictadura con Grupo OPSA, o tapando las vergüenzas a una orden criminal que está dentro de FENAFUT a través de la revista 10.
eso que llaman relatar los escenarios deportivos, escondieron los procesos dictatoriales de que ha venido sufriendo Honduras cuando Calleja se robó completito el proyecto Gol de la FENAFUT con Rafael Ferrari, un grupo delincuencial que hoy pues ocupan el lugar en el corazón de los hondureños como lo deben ocupar, cerca del vómito, cerca de expectorarlos como la rata que han sido. Esto no sale en los medios de comunicación hondureños porque los bancos continúan descargando sumas estratosféricas de dinero para comprar el silencio como un sello de muerte y ubicar a la ciudadanía en una distracción permanente a través de los espectáculos mediáticos que sigue la Casa Criminal de Televicentro y Emisoras Unidas planteándonos. Quiero detenerme en estos tres porque, sumado a la gran oligarquía centroamericana, se encuentra Mohamed Yusuf Abdani, quien es dueño del Parque Industrial de Energía y socio de Chucricafi, y con vínculos deliberadamente obscenos con Arturo Corrales Álvarez, que hicieron una vinculación híbrido muy dedicado a la corrupción, al saqueo y alimentar un capital monopólico que viene cercenando el futuro de los seres humanos y que siempre hemos manifestado. No vamos a quitar el dedo índice sobre la llaga de la historia porque el país, en la medida que sea recuperado, tendrá que tener en cada ciudadano y ciudadana la capacidad para eso que apese. Aquí está el retrato de país que usted saqueó. Se encuentra el señor socio de Hilda Hernández, Ricardo Maduro Yoes, un panameño que migró a Honduras y cuya única noticia relevante fue que la señora Aguas Ocaña tuvo la valentía de divorciarse de un delincuente que tiene vínculos con el Grupo Roble y Grupo Poma del Salvador. ¿Cuáles fueron las magníficas medidas? Elaborar un proyecto de continuismo a las privatizaciones en el campo de la energía y las telecomunicaciones, y ahora ese grupo vinculado a las 14 familias de San Pedro Sula y desprendiéndose con el grupo Cháger, continúan recibiendo las grandes canonjías de un Estado que ha sido el que dirige a un país tan rico que se lo han robado más de 100 veces y no lo han podido quebrar. Y aún así queremos que nos entreguen esos harapos de país para poder construir con las manos de alfareros, con las manos limpias de artesanos y artesanas, un país que en este momento está diseñado para robar, pero que nosotros lo podemos diseñar para vivir y hacer retornar a nuestros compatriotas que han huido de esa violencia. Quiero aperturar este programa diciendo que continuamos en Costa Rica y hoy ha sido un día bastante maravilloso. Hemos llegado a un tercer día de jornada, donde a las 5:40 de la tarde pues hemos terminado las jornadas de intercambio y de formación. Estuvo hoy en los talleres el ex candidato presidencial por el partido de izquierda acá en Costa Rica, el señor Álvaro, y hemos tenido un intercambio con las juventudes vanguardistas de los sectores estudiantiles. También estuvimos en el sindicato de los trabajadores de la salud, de la psicología, de los médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Y haciendo ese intercambio con el Colegio Médico proyectamos el trabajo de 17 minutos de la salud pública es un derecho y defender en tus manos auténticamente del perro amarillo y todo ese trabajo que en Honduras lo han silenciado, pero que en los corazones de nuestros compatriotas sigue erosionando de manera efectiva y será hasta donde ustedes digan que nosotros vamos a poder llegar. Estuvimos en el sindicato de profesionales de las ciencias médicas compartiendo las conferencias y tuvimos hoy una estrecha diálogo internacionalista con compatriotas hondureños que vinieron acá y entre ellos pues
Álvaro Montero Mejía, ex candidato presidencial, y un intelectual que ha tenido la posibilidad de aperturarnos inclusive en la Casa de la Cultura Simón Bolívar aquí en San José, Costa Rica. Dicho eso, los sectores que continúan inspirándose en la lucha hondureña, es bien paradójico cuando hemos creído que la acumulación de trabajo ciudadano, estudiantil, que toda la resistencia popular en el golpe de Estado ha realizado Vitalino con todos los mártires, más de 143 asesinados, que hoy pues también compartió la experiencia en los diferentes espacios, ha quedado en vano. Y me parece que ha sido una lectura muy equivocada, muy egoísta, porque se ha avanzado hoy en un techo de vidrio con una democracia, en una crónica ya anunciada hacia una muerte de la democracia. Costa Rica acepta nuestras caracterizaciones que nos están generando la posibilidad de demostrarles cómo vienen avanzada ese detrimento a una sociedad que luego se convierte en una sociedad, como decía una de las famosas películas en las que protagonizaba Robin Williams, una sociedad para los poetas muertos, para los escritores muertos, para los artesanos y obreros y obreras muertas civilmente por ese grupo oligárquico que continúa engalanando la lista de la Forbes, que también reúne ahí a las 20 familias donde figuran los Gutiérrez, producto de haber tenido a Lena Gutiérrez como vicepresidenta del Congreso Nacional de la República. Es decir, toda fortuna detrás tiene una sarta de delincuentes políticos. Y eso para nosotros hoy va a ser muy importante caracterizar, porque el delincuente de Juan Orlando Hernández está pidiendo medidas de auxilio, de alivio a la deuda de país que han venido de forma escalonada, delincuencial, haciendo crecer de manera injustificada. Todo el dinero que se le debe al BID, al Fondo Monetario Internacional, no está con una inversión social en ninguno de los hogares hondureños. Todo eso está en la banca nacional. Podemos tener a Miguel Facusé Barjú. La liquidación anual asciende a más de $1.000 millones en un país pobre, empobrecido de manera criminal. Cuando digo estas cifras, quiero decirlo porque esos mismos organismos financieros que hacen estudio y que le prestan a este delincuente dicen que la mayoría de los y las hondureñas viven con un ingreso per cápita de $1. Es decir, que todo el país, con el 20% de su Eduardo Atal, que también ostenta otra acumulación de dinero de $2.500 millones, que es un poco similar a la de los 2.300 del señor Freddy Nasser. Con esto todavía no estamos contabilizando esa clase parasitaria que tiene al grupo Chager de Grupo Visión, que por eso le reiteramos a la Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas, quien no hizo llegar sus títulos certificados y también las extensiones de préstamo, con una situación altamente criminal. ¿Qué pasó? Que está flojo el internet, o sea, se está cayendo, pero se está volviendo a conectar, por eso le quité esto. Entonces, la diferencia es tan abismal, porque si 8 millones de hondureños viven a través de $1, o viven con $1, o ese es el ingreso per cápita, pero pongamos que sean 6 millones, porque 4 millones de ellos ni siquiera tienen posibilidades de conseguir $1, y son los que salen. Puede esconder que recientemente salieron 40.000 personas en un éxodo sin Moisés, que este proyecto es capaz de darle seguimiento desde el primer día hasta el momento que se llegó a una gaseada internacional en el perímetro fronterizo de Tijuana. Se ahogó y murieron niños asfixiados por el gas lacrimógeno
letal del imperialismo yanqui. El mismo BID, que ha hecho estos estudios y reúne todo el grueso de la pobreza, continúa haciendo negocios y préstamos con una lánguida dictadura, con una pueril dictadura criminal, que como lo dice Juan Orlando Hernández, $1.000 millones más para sacar al país adelante. Ahora, antes de entrar a profundidad con el narcotraficante, que ya podemos hablar de una caracterización científica de cómo va a caer. Estamos en vivo. Gracias a las personas que estamos pues con una señal de internet intermitente. Ya estábamos con más de 12 veces compartida y les pedimos pues volver a compartir, en la que siempre asume esa responsabilidad, recordándole a todo el mundo que nos ve fuera de Honduras y ahora pues una comunidad bastante grande aquí en Costa Rica de hondureños y hondureñas, que no hay representaciones diplomáticas hace más de 10 años, es decir, a merced de las circunstancias. El wifi está, o sea, el internet está muy mal. No esperamos que se nos permitiera entregar este informe, donde pues la dictadura queda desnuda, y vamos a ir colocando los videos que nos vayan permitiendo para ir caracterizando qué fue hacer Juan Orlando Hernández cuando en el ejercicio de una mendicidad de la cual no se tendría ningún tipo de necesidad de echar a andar a la mano. Sin embargo, pues se robaron el dinero, ¿no? Y el decreto de reelección de Juan Orlando Hernández fue precisamente para los reservorios de agua, esos mismos que luego se liquidó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 4.500 millones de lempiras, casi la misma cifra, a un ejército militar vulgar que no sabe nada de siembra. Sin embargo, era la mejor justificación para implementar la nueva doctrina nacional que vivimos en los 80 con la Operación Cóndor y el Plan Marshall. Solo que ahora es dinero del Estado hondureño porque los gringos le han quitado el dinero a un narcotraficante, más no la mano diplomática aún. Sin embargo, Juan Orlando ya no va a hacer negocio con nadie. Y eso es una crónica de una muerte anunciada hace mucho tiempo, que inclusive el Partido Nacional está ahora mismo sin candidatos, aunque tienen 5 candidatos formales. Ya listo, Ricardo Álvarez está listo, el señor Reinaldo Sánchez, David Chávez Madison, al igual que Mauricio Olivo Herrera, quien está sindicado por delincuencia. Pedimos que se pueda compartir a nuestros compatriotas para entrar de lleno. Queremos resumir la primera parte del programa que caracteriza la Honduras diseñada por la narcodictadura, que es colocar entre las poderosas del continente a familias hondureñas en el país más desigual y pobre. Sin embargo, el país que vamos a recuperar. Que corre el video donde el narcotraficante le va a mendigar a la banca internacional, esa misma que ya no quiere prestar por la misma presión social. Este programa, este proyecto es el único que ha puesto en vilo a esa banca internacional, porque estamos presentando pruebas que tanto lo del Trans 450, tanto los préstamos para la infraestructura han sido robados, pero no porque nos antoja. Tenemos las pruebas para poder deshabilitar esos préstamos cuando la ciudadanía esté en la disposición de tomar el poder en el país. Voy a empezar por decir que saben que Honduras es un buen pagador y hoy más que nunca tiene las mejores calificaciones de riesgo. Pero queremos invertir en lo que queremos justo. Por eso queremos pedir una renegociación de nuestra deuda, para que con ese alivio, con el apoyo de los multilaterales como Banco Mundial, y quiero llamarlos por su nombre, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco Europeo de Inversiones, Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros, se nos permite un espacio fiscal, se nos permite un espacio fiscal, se nos permite un espacio fiscal que entre 1 y 2 años, con unos $1.000 millones, transformamos el país. Ya lo hablé con el presidente del BID, me dijo, vamos a ver, ojalá se les toque la conciencia para que podamos dar este paso. Someramente podríamos estar hablando de $500 millones solo un año. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras, donde está 1/3 de su población que cada año tenemos que estarle dando alimentos para evitar hambruna. Bueno, pues ustedes pueden seguir nuestro programa. Todas las publicaciones, ya habíamos hecho esa publicación. Hay 2 temas torales. Una, justificar el riesgo de país, que no tiene nada que ver con las calificadoras internacionales. Es que Honduras es un narcoestado, solo un orate banquero puede prestarle, o un mafioso de la banca internacional, a un país que no es rezando. Juan Orlando ya quedó loco. Yo no, eso sí no lo pude pronosticar como analista político, que antes de que muriera la dictadura iba a quedar topado de cuerdas el loco del palo. De verdad que es irrisorio de comunicación es esto. De hinojo. Y ojalá que Dios... Es que el raciocinio banquero lo está tocando el pueblo hondureño cuando le está diciendo no a las elecciones, no a un proceso cuya institucionalidad traquetea cocaína, Juan. Esto es bien fácil. Es decir, nadie en el mundo puede entender las calificadoras de riesgo si tu hermano está jalado por vender cocaína. Si el señor que está de canciller está mencionado en la Corte de Nueva York, el señor Lisandro Rosales. Pero yo creo que yo no había entendido que se podía ser tan estúpido y criminal a la vez. Porque Pablo Escobar fue un tipo sagaz. El cartel de Medellín eran tipos sagaces, doblegaron al Estado colombiano, doblegaron al imperio yanqui que no pudo operar con la extradición. Sin embargo, el narquito o al aprendiz de dictador da risa. O sea, ¿dónde está el corazón de la banca internacional? Puta, Juan Orlando quedó loco. Y era un prospecto a ser un dictador a largo plazo, pero se les venció muy rápido. Se les quemó el cartucho a los banqueros, y voy a repetir en las familias, de las cuales Juan Orlando Hernández es un mandadero fiel y socio. Ojo con eso. Camilo Atala, con años de 3.000 millones. Grupo financiero Ficosa, de la mano de Rari, de Chucri, junto a Freddy Nasser Selman. 2.500 millones de dólares. No estamos hablando del dolarito que comen los y las hondureñas. Y a él diseñó Juan Orlando Hernández la ganancia. Hoy, ya al igual que Pepe, le va a volver a sonar. Cuando hable por teléfono le va a hacer tú, 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 tú. Porque cuando ya un pendejo no tiene las armas del ejército, le va a tocar estar como está Porfirio Lobo Sosa, yendo a dejarle una burrita a Roselena, porque está privada de libertad por corrupción, por delincuencia, asociación ilícita, saqueo para los grandes capitales. Sin embargo, los ruiseñores, la verdadera dictadura no cae presa. Los pendejos como Juan Orlando, Romeo Vázquez Velázquez, que en su momento ya no va a ser precandidato presidencial, cuando la ciudadanía pueda posicionar esa dignidad de país y decir, bueno, ¿y cómo es que estos 8 o 9 pendejos que salen en la Forbes hacen negocio con un narco? Y nos dice el narco en una conferencia mundial, y no estaba él proponiendo la deuda de alivio para el país, y cómo es que anda pidiendo un alivio temporal a la deuda que dolosamente el BID, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros que son los grandes gángster, que no tienen corazón, pero Juan Orlando, a la par de ser un alto criminal,
también se ha vuelto un tipo bastante pendejo. Dicho eso, inclusive en la convención, en el flamante Congreso Azul, donde no se ponen de acuerdo los banqueros y los criminales, como Yusuf Abdani, con un ingreso de 4.600 millones de dólares anuales. No habla español. Y es el monarca de monarcas, del grupo Karim, del parking, de Energy, el potentado de los hilos y de los textiles, junto a los procesos esclavizadores de la maquila. Y ahí queremos colocar a Juan Orlando Hernández, que ha beneficiado con exoneraciones fiscales, que no tendría que estar pidiendo arreglos fiscales con la banca internacional, porque la exoneración fiscal que le hace a estos engalanadores de la revista Forbes ascienden a más de 70.000 millones de lempiras anualmente. Y está pidiendo 1.000 millones de dólares prestados. Este pendejo, ¿acaso no es de quitarle el poder a la verdadera dictadura y no estaríamos quitando préstamos? Es fácil, básico. Hasta el más elemental estudiante de economía le diría a Juan Orlando Hernández si tuviera un gabinete económico que fuera decente. Pero el gabinete económico lo encabeza el trabajador fiel de Freddy Nasser, el señor Marlon Tábora. Él encabeza el gabinete económico que tiene que pagarle a los generadores térmicos que le dan una coimita al dictadorcito de Juan Orlando Hernández, que ya le cambió el rostro a la señora Ana García, quien nos explica de dónde viene el video. El de la campaña azul, donde Juan Orlando explica de dónde viene ese gran linaje de la señora Ana García Hernández. Nos confunde. Primero nos decía que vendía tortillas con quesillo y que también vendía sanguchitos y baleadas y que él mismo iba a comer ahí cuando andaba semidescalzo, porque como este psicópata cambia el discurso como el camaleón de acuerdo al escenario donde esté, ahí anda pidiendo reajustes fiscales. Y es que un individuo que nunca ha gobernado, sino que se ha dedicado a vender cocaína, el resultado es tan obvio que el fracaso es muy doloroso para el poblador de a pie, el que no entiende y dice, pero ¿cómo es que este individuo es capaz de exonerar con más de 70.000 millones y anda pidiendo 24.000 millones para solventar el problema de país? Dice que sacaría a Honduras. No estará loco Juan Orlando. Pero veamos quién es su compañera. Yo hoy vengo a decirles algo, Ana. Ana y yo hemos recibido de ustedes solo cariño. Como nunca, después de Carías, ustedes han depositado la confianza en un ciudadano para que sea presidente, no solo una vez, sino 2 veces. Y Ana y yo de todo corazón se lo agradecemos. Eternamente agradecido con ustedes. Hasta el día que yo me muera, los voy a llevar en mi corazón, cachurecos. Gracias por sus muestras de cariño. Muchas gracias. Segundo, saben que Ana es descendiente de Carías. Saben que Ana es descendiente de Carías. Saben que Ana es descendiente de Carías. Bueno, Juan Orlando ha superado los confines del mero racionalismo y ha entrado como una especie, como entró la economía hondureña, en una economía autista, una economía parapléjica que no avanza para los y las hondureñas, producto de esas medidas dictatoriales en las que la casta de nómadas de Oriente Medio han enquistado una forma muy trapera de apuñalar al pueblo hondureño
Y con este pobre pendejo, ¿cómo se iba a imaginar Honduras que se podía tener un país pensando en una economía al servicio de los humanos y no los humanos al servicio de una economía sedentaria, por cierto, donde Pedro Atala le vende ya de antemano todos los tractores John Deere a esos 4.500 milloncitos de dólares de lempiras que se le entregó a través del PSM y que ya la Secretaría de Finanzas acaba de desembolsar 258 millones. ¿Por qué no son temas de discusión en los canales de televisión? Porque cuando comenzamos a verle el rostro criminal a esta lánguida dictadura y que vemos que por otra parte andan haciendo ejercicios de mendicidad, que no es por el tema del dinero, eso se lo saca del bolsillo Chucri Cafi, solo por mantener las térmicas. Eso se lo saca Jorge Canawati o el grupo Karim de Muhammad Yusuf Abdani. Eso no es el tema. El tema es que al entablar nuevos préstamos y reajustar con la banca internacional el proceso fiscal en los próximos 2 años, que según él lo va a lograr terminar, sin embargo, ya le tienen terror inclusive los mismos pandilleros de las bandas criminales del Partido Nacional y el Partido Liberal, que de una forma muy timorata no han querido salir a decirle, mire, usted no va a formar parte del proceso reeleccionista del plan árabe judío que se instaló en el país. Que ese plan árabe judío solo está buscando al tonto útil que lo continúe ejercitando. La reelección, parar la reelección, significa parar las medidas de exoneración fiscal, parar los negocios en infraestructura que tiene el grupo Grodco vinculado a autopistas del Atlántico, cuyos peajes son irregulares. Parar la reelección significa no al continuismo de proyectos que acaban con la vida de los seres humanos en el país. Acabar con la reelección y el continuismo significa quitarle la capacidad a esa maquinaria política criminal de seguir operando a través de las privatizaciones y los PSM para seguir engordando esos capitales que salen, como reitero hoy, en el señor José Rafael Ferrari, que como dicen que del pelo un gato, le quitaron ahí a Callejas también esa posibilidad, pero mirar a Villeda Toledo, al hijo de él, a Freddy Nasser, a Chucri Cafi, que deberían de estar privados de libertad, porque fueron los que saquearon el Seguro Social, que no debemos olvidar más de 3.000 muertes detrás de ese saqueo inmisericorde con el erario de los y las enfermas. Es decir, una clase parasitaria que debería de darle vergüenza. No obstante, en la Forbes es una forma de legitimar para las cuentas que están visibles, no las del Panama Paper. No creo yo que el señor que encabeza la lista de los Larach, el señor Jorge Canawati Larach, solo esté liquidando con 1.300 millones de dólares. Es imposible si le vende todo el papel al narcotraficante. Está ligado también a una organización que ha cobrado más de 1 billón de lempiras en 7 años de servicio de hemodiálisis en el país, porque en el proyecto dictatorial, Taiwán y otros países habían donado 7 máquinas y fueron robadas literalmente. Y hoy funcionan, tal y como nos decía el experto, inclusive sin pagar energía eléctrica. Y claro, cuando llegan a cortar la energía eléctrica, le dicen, miren cuántas personas están ahí haciendo hemodiálisis. ¿Usted quiere matarlos? No, pero ¿por qué le dejaron de pagar al pueblo? ¿Y quién es el único que no le debe al Estado? El pueblo. En el Seguro Social, ¿cuánto le debe el pueblo al Seguro Social? 0. ¿Cuánto se le debe al ENET de parte del pueblo? 0. ¿Cuánto le quedó debiendo el hondureño de a pie a Hondutel? 0. ¿Y quiénes privatizaron? Estos
dragones o tiburones de 40 metros que sin duda alguna los estamos viendo, tienen un rostro un tantico diferente a los rostros o a los rictus faciales de los y las hondureñas, que sin duda alguna, por eso yo planteaba, cómo esa resistencia a esta criminal y abominable dictadura que no sale en pantalla, que es él, el señor, el dueño de OPSA, el que hace los business y le tapa la cara al dictador. Ellos son la verdadera dictadura de este país, cuyo programa está más unido que nunca. La burguesía, la clase parasitaria del país, está más unida que nunca hoy. Y claro, los golfos de la política están en este momento haciendo unos cálculos, sabiendo que ya no quieren ir de la mano de este pendejo, entonces están ahí levantándole la mano a José Lamas, levantándole la mano a los antes ya mencionados banqueros que tienen fuertes inversiones de capital financiero aquí en Costa Rica, para ser más específico, Grupo BAC. ¿Y BAC de quién es? De los mismos de siempre, Facusé, Lena Gutiérrez. O sea, Lena Gutiérrez es lo suficientemente inteligente para figurar entre las familias más millonarias con el Grupo Gutiérrez del continente. Me parece que no. Pero pongámosle cuidado a esta otra cápsula, porque yo quiero repetirla, donde Juan Orlando Hernández hace planteamiento, y quiero detenerme en esto, una sobre cuáles son las medidas de riesgo. ¿Acaso en un narcoestado se puede continuar hablando en términos diplomáticos, hablando en términos de intercambio económico? En un narcoestado dirigido por un narcotraficante conspirador para meter cocaína, y que buena parte de su familia ya la tiene en Estados Unidos, porque no olvidemos que está pedido en extradición el señor Juan José Pineda Fasquel, también el señor Amílcar Hernández. Entonces, y Tony Hernández, pues ya hoy en Navidad no sé quién le va a llevar la burrita, si Juan Hernández o hay que llevarle 2 burritas. Sin embargo, ahora mismo que se encontró culpable en los 4 delitos, se encontró culpable a la iglesia de darle continuidad a los proyectos de una dictadura, a unos proyectos que han acabado con la vida de los seres humanos. Sin embargo, lo que hemos planteado en Costa Rica ha sido esa construcción ciudadana de crecimiento en los últimos 10 años, donde el sector estudiantil, campesino, de manera, si bien es cierto, sectorial, ha tenido una resistencia y victorias del tamaño del que inclusive en el 2015-2016 tuvo Berta Cáceres antes de ser asesinada, cuando el Banco para los Países Bajos, el FMO, fue sacado y retiró sus inversiones porque esa lucha de resistencia puso afuera también a Sinohidro. Sin embargo, de manera irregular han estado solapándole esas victorias al pueblo para entrar en un desánimo que a nosotros no nos desanima. El día que el pueblo hondureño ya continúe con un desánimo en una escalada en el que nosotros miremos que también nos están robando nuestro oxígeno, apagamos los mecanismos de transmisión, pero jamás estaremos del lado de un reacomodamiento de un Estado que ya falló y que debe ser refundado por manos limpias, y que a veces me ha preguntado gente si entra cansancio cuando se escuchan ese tipo de atropellos a la dignidad y a la inteligencia humana. Que salga Juan Orlando Hernández haciendo esas epilepsias vocales que no tienen ningún sentido ni ningún arraigo, o en su defecto a viva voz el señor Pepe Lobo diciendo que puede volver a ser candidato. Es decir, es algo que puede inyectar permanentemente más de 40 miligramos de desánimo. Sin embargo, cuando uno ve que son los mismos actores, le agrada, porque ya en el camino se ha quedado un Celín Discua, que aunque llevara su nombre la Convención Nacional del Partido Nacionalista, de una banda en su cúpula, por lo menos, criminal, y si usted lo ve al fondo, yo quiero que ustedes vean al fondo los rostros opacados, grises,
No hay alegría. Juan Orlando está casi llorando. No es lo mismo que a uno le anuncien. Y si agarramos el calendario de la dictadura, de esa crónica de ya una muerte que se había anunciado, cuando se le paró Kimberly, cuando se le paró el niño de Yarumela, cuando la ciudadanía en las sutiles encuestas que hacen de Paradigma o inclusive las de Ingeniería Gerencial de Arturo Corrales Álvarez, que es un bribón para vigilar la ciudadanía hondureña, ellos saben que la opacidad del narcoestado no provoca ambientes para un proceso electoral. Y se los puedo asegurar, Honduras primero llega a un conflicto no convencional que a unas elecciones gubernamentales. La pobreza es demasiada, la miseria es insoportable y la burla de la clase política es ya insolente, un poco, diría yo, contertuliana con la muerte, o inclusive esas manotadas de ahogado de un puticlub que aperturó ahora, pero no para hablar de los destinos de Tocoa en relación a Guapinol, sino para poder adquirir más préstamos. Ya la gente se cansó, entró en un hastío, entró en un hartazgo, donde los periodistas ya no son garantía cuando se ve el esfuerzo sobrehumano de querer llevar al ring electoral a un pugilista hondureño como pueblo que ya no le puede levantar la mano a un osado criminal como Juan Orlando Hernández, que cada vez se atropella más y entra en contradicciones. En 20 segundos, el PSM de los reservorios, cuando fue a Jerusalén, que era una de las huidas que tenía y vino con que se iban a hacer unas piscinas, fue el año pasado. Y va de mentira en mentira. Y claro, como dice mi mamá, es muy complejo cuando te va tocando vivir sobre mentiras. Porque la mentira que ha dicho el año pasado, tenés que sostenerlas con otras 20 mentiras. Y ese conglomerado de mentiras en las que se convirtió el sector empresarial y político del país, ya no tiene cabida, ni en el corazón, mucho menos en la mente de los seres humanos. Vemos una estructura religiosa que ya tampoco tiene esos llenos totales en las iglesias. El pueblo hondureño ha despertado. Y vamos a colocar esa cronología después del video de fotografías que han consolidado un proceso que hoy nos decían en Costa Rica. Nosotros hemos envidiado esos procesos permanentes a los que ha estado sometido el pueblo hondureño a una persecución tenaz. Por eso nunca admití y continúo emplazando al pueblo hondureño cuando se le dice que ha sido un pueblo cobarde. Jamás en la historia del país se le había tratado con tanto desprecio al sector empobrecido de Honduras. Y jamás un sector hondureño empobrecido le había hecho afrenta a una clase parasitaria que continúa saliendo en la Forbes, que continúa saliendo en la glamurosa lista de acumuladores de dinero para legitimar y evitar investigaciones. El pueblo hondureño ha torcido el brazo de ese grupo de poder. Que continúen saqueando y robando porque las armas del pueblo las tiene el ejército, esa es otra cosa. Pero ya esos descaros, ya eso de ir a endeudar por $1,000 milloncitos de dólares más, y con eso les juro, y ojalá Dios quiera, y ojalá que el Señor le permita tocar el corazón, ya son ni siquiera de un dictador, son de un drogómano que no tiene capacidad para seguir enfrentando en ese cronograma matemático que queda. Se va a diciembre, en enero su condena, y luego los arreglos en la banca para el año fiscal, y ahí le van a comenzar ya todas las estructuras criminales alrededor de Juan Orlando a decir: cóbrele los favores a don Atala, cóbrele los PSM para pagarle los dineros a Freddy Nasser. Y ahí es donde lo vamos a contemplar con movilizaciones permanentes de sectores que no van a terminar en una mesa negociando. Por eso nos hemos adelantado aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque jamás vamos a permitir que los crímenes de lesa humanidad se los lleve a la cárcel Juan Orlando Hernández solo a pagar traqueteo de cocaína. Hay mujeres y hombres asesinados,
hay víctimas de esa inseguridad que hoy viven en el exilio. Aquí están dentro de esta oficina estudio compartiendo con nosotros compatriotas que también les duele el país. Hay una comunidad de hondureños trabajando de manera clandestina en Costa Rica, lo cual no necesitaríamos tener que seguir repitiendo nefastas, pero cuando caiga la mentira, serán los cimientos firmes para hacer andar los pies de una vida útil y feliz que la veré en mi país. Que corre el video. Voy a empezar por decir que nuestros acreedores y las firmas calificadoras de riesgo saben que Honduras es un buen pagador y hoy más que nunca tiene las mejores calificaciones de riesgo. Pero queremos invertir en lo que queremos justo. Por eso queremos pedir una renegociación de nuestra deuda para que con ese alivio, con el apoyo de los multilaterales como Banco Mundial, y quiero llamarlos por su nombre, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros, se nos permite un espacio fiscal, se nos permite un espacio fiscal, se nos permite un espacio fiscal que entre 1 y 2 mil millones de dólares transformamos el país. Ya lo hablé con el presidente del BID, me dijo vamos a ver, ojalá se les toque la conciencia para que podamos dar este paso. Someramente podríamos estar hablando de 500 millones de dólares solo un año. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras, donde está 1/3 de su población que cada año tenemos que estarle dando alimentos para evitar hambruna. Miren que quedó loco, quedó loco. Miren, quedó loco. Ustedes no sé si recuerdan, si son de pueblo igual que yo, pero siempre había un loco en el pueblo. Pero era un loco. Y hablaba y construía unos grandes castillos de arena, pero era un loco sano. Este es un loco peligroso, hombre. Puta, anda drogado, hombre. Allá fue a Israel a jugar Atari con la esposa y sacaba sus videos. Bueno, vamos a ponerle al loquito del palo, porque de verdad, mire, yo me sentiría ofendido de no rescatar un país en manos de estos trogloditas, hombre. Yo estoy confiado porque usted mira el de Jorge Canaguati y es un protomongoloide, hombre. Si es que robar cualquiera puede. Si es que usted no ve en la revista Forbes ninguna riqueza hecha a brazo partido. No, eso lo hacen los artesanos del mundo. Los zapateros, los sastres que hacen cortes para poder construir. No, esto es robando como no, pues. Como decimos en El Salvador, si el pueblo hondureño anantío, si este lo hubieran dejado, se harta la gente, hombre, si este ya no tiene fronteras emocionales de lo que él firmó. Vamos a colocar estas 11 fotografías y recordarle al señor Eval Díaz que no se baje del barco. ¿Vos la tenés? Sí. La vamos a ir poniendo. Todo ese PSM, ese secreto, está colocado en la página del Perro Amarillo. Para que usted pueda ver cómo es que es loco del palo. Mire, yo pensé que solo iba a quedar loco Calleja y preso, porque mire, les ha tocado un final dramáticamente grosero. Yo me imagino a la familia de Ferrari, yo lo vuelvo a reiterar, pues. Yo me imagino para la gente que nos ve en el mundo, siempre nos piden que aclaremos cuando hablemos de nombre. Ferrari era un momotombo, era un señor que pesaba como unas 480 kilos, no sé. Pero imagínese usted un momotombo, no podía hablar porque las pavadas, ¿cómo se llaman estas? Las papadas, era como que andaba una pelota número 5 de fútbol aquí, como que andaba una número 3 y una 5 aquí. O sea, un tipo que cuando usted daba lo mínimo era no sé, a mí me
que ese tipo de gorduras excesivas tienen un grave problema y que se pueden sintetizar en una cosa. Dicen que no se pueden limpiar el ducto anal. Entonces vine yo una vez viendo a Ferrari, hagámosle un plano aquí a la mesa. No, yo creo que muy exagerado esta mesa, pero bueno, imagínense ustedes para el mundo entero. No tendría que... No, estoy siendo muy benévolo. Pero bueno, es una cosa que cuando... Es una cosa que yo no puedo describirla. Pues. Entonces me decía... Entonces le digo yo, pero ¿y cómo hacen? No, me lo agarran con una manguera de largo. Entonces, me pareció precioso construir un poema desde ahí. Imaginémonos vomitado ese ubre, deconstruido, entonces con un zipper convertido en una cadena interminable de eslabones, no sé cómo vestir. Bueno, imagínense que esa persona que tumbó la CONADI, que tumbó la FENAFUT y que ha hecho unos grandes, significa timo, que ha hecho timos por doquier, terminó arrojado esa cosa en un avión. Yo le pido disculpas en nombre del país a las hermosas que les tocó, no me imagino un Heister entrando, o de esos mismos que vende Pedro Atala, que acumula una cifra obscena de dinero vendiendo John Deere. ¿Has visto los chapulines, los que jalan así las cosas pesadas? Me imagino que Atala lo debe haber prestado, pero dicen que murió en otro país. 1.700 millones de dólares, don Pedro Atala vendiendo esos Heister que ha servido para el señor Ferrari. Imagínense a Camilo Atala, imagínense ustedes, es que no estamos hablando de Eduardo Verde, Armando García, que son personas. Estamos hablando de Clementina Suárez, del doctor Juan Almendares Bonilla, de Guillermo Hueso, el hondureño, pero no ligado a los huesos, de Denis, hoy vino otro compatriota a visitarnos de Honduras, uno que se gana la vida pintando. Agarra un óleo y se agarra un óleo, ¿cómo se llama? Roy. Vino Roy, vino otro compatriota de Olancho, de Santa Cruz de Guayape, vinieron a los talleres hoy, ¿cómo se llama? Que está en la... Luis, puta Luisito que me dice, ¿sabe cuál es mi rutina? Yo convierto el proyecto del perro amarillo, porque como voy a hacer ejercicio, porque que los hondureños honestos aquí no hemos tenido quejas, hemos ido a buscar, y le digo yo, vamos a las prisiones a buscar si hay algunos, no, es que no han venido los Atalas, ni han venido a qué, no, ¿cómo? Pues, si es que los hondureños donde vamos somos un sinónimo de ejemplo. Que le pregunte a Jeffrey Berman de la Corte Sur de Nueva York si ahorita puede andar Juan Orlando allá, el loco del palo. Entonces el loco del palo, pongamos las imágenes, yo las voy a ir leyendo aquí, junto a Rocío Tábora, secretaria de Finanzas, el señor Juan Carlos Álvarez, Ethel Deras, que actualmente es la que preside seguro, Jacobo Paz Boden y Eval Díaz, el curita, el pastorcito que encontró Juan Orlando. Juan Orlando ha tenido suerte para encontrarse unos tontos útiles porque, fíjense que Eval, de hecho plantean que Eval no es ni nacionalista, dicen que es del PINU, la UD, no sé de qué, no, del Partido Liberal como que es. Es que al final todas esas cosas son la misma mierda, como dice mi mamá, en diferente envase. Sin embargo, me llamó la atención que ya se les quiere olvidar que es que ustedes saquearon más de 4.500 millones, vamos a ir pasando las fotos, en esas imágenes que se le recuerde al señor Juan Orlando. No tenga tan mala memoria, eso es característica de los ladrones, siempre tienen mala memoria, y voy a leer literalmente lo que dice ahí. Juan Orlando Hernández giró instrucciones vía decretos ejecutivos
obviamente de emergencia como todo delincuente. PSM 034-2017, el decreto de la reelección. Aquí otra mentira de loco del palo. PSM-069-2016 para la aprobación de contratos de emergencia en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, para desviar los fondos para elecciones generales del 2017. Ahí le mandó 98 millones al señor, porque cree que está yendo a firmar Elvin Santos por este dinerito. Veamos ahora dónde están los nombres. Ahí está colocado en la página del Perro Amarillo, en los proyectos de investigación. Y lea, Juan Orlando Hernández, lea el BID, que ahora dice que le toque la conciencia. Está quedando guindado, Juan. Juan quedó guindado, de verdad. Yo creía que iba a ser más fuerte, hombre. Pinochet, Mussolini llegó hasta que lo horcaron. Pero no, Juan Orlando salió todo culipandeado. Ahí anda con esa muchacha culichupado. La descendiente de Carías. Oiga, Juan Orlando, lo que se firmó en el Puticlub. Pongamos la otra donde está en ley. En ley quedó. Considerando que las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2017, ojo, firmado desde el Puticlub, en su artículo 88, prohíbe las compras amparadas en decretos de emergencias emitidos y aprobados antes del 31 de diciembre. Por eso es que ahorita los ve trabajando ustedes. No crea usted que en el Puticlub son trabajadores. Es que ahorita donde aprueban todo esto, ya lo vamos a colocar en pantalla, está en la página del Perro Amarillo, y se hace necesario, oiga lo que dice el dictador, ratificar la emergencia decretada mediante el PSM 069-2016, para que a través de compras y contrataciones directas se pueda seguir ejecutando las actividades y acciones necesarias para hacerle frente a la emergencia de la sequía. ¿Qué pasó, Juan? Ya se le olvidó. Artículo 1. Ratificar decreto PSM 069-2016, Gaceta número 34.149, con tentativo de la declaración de situación de emergencia 11 fenómenos del niño o la niña, extendiendo la vigencia hasta el 31 del año 2017. Vamos a poner la siguiente página. Según requisitos, las empresas contratistas del Estado deben contratar con más de 5 años de antigüedad. Eval Díaz, Ocote, mal partido, siendo presidente del Instituto de la Propiedad en el 2015, manipuló las escrituras públicas de las empresas que le adjudicaron los contratos, cambiando las fechas de registro y de antigüedad. Esto es para meter preso a un ministro, pero como no está Chinchilla, el cabeza de Rolón anda en otra cosa. Continúo leyendo. Las empresas están registradas como propiedad de activistas del Partido Nacional y funcionarios públicos. Únicamente existen en las escrituras públicas. Y nosotros tenemos las escrituras públicas. Y nosotros tenemos los documentos donde fueron a parar esos matos. No se conectó. Ahí está. Vamos otra vez al aire. Estamos haciendo milagros. Pongamos los nombres de las empresas. Y ahí está todo el artículo. Todos los documentos. 4.500 millones. Ahí están los 23 contratos con Jacobo Boden, pongámoslo. Visite la página del Perro Amarillo y ahí usted se dará cuenta. Y para aprovechar y no quedarnos fuera del aire sin concluir, eso es lo que ha enriquecido a esa clase parasitaria. Y esos son los fenómenos que siguen buscando y nos está entrando aquí
sale el segundo capital de los empresarios de San Pedro Sula. Saben que hay una tensión jurídica, social increíble. Nos está informando la fuente, la misma que nos entregaron cuando las intercepciones de llamadas del aparato represivo y criminal que dirige Juan Orlando Hernández, nos informan el segundo grupo, que ese es clandestino, que está sacando el dinero en lanchas para Colombia. Hay tensión en la clase empresarial de las 14 familias. Nadie se quiere echar, como dice mi madre, el trompo a luña con un loco que ya, por más que busque legitimidad, lo único que puede provocar es lástima o asco. Juan Orlando Hernández ya no inspira nada más que asco o lástima. Quienes dan miedo son los operadores criminales que quieren acabar con nuestra vida. Les enviamos esos documentos desde San José, Costa Rica, y le pedimos a los medios de comunicación que le hagan una pregunta al señor Elvin Santos, que continúa en el puticlub, y que nos diga esos 1,000 fueron aprobados para los tales reservorios de agua, y clamar los y las hondureñas porque ya no continúe esto. Debe ser un grito unificado. Veamos lo que les tiene asustado. Voy a adelantar un poco porque ya lo del loco del palo, pues ese documento le pedimos que por favor al pueblo hondureño baje ese documento, lo haga suyo. Eso es lo que andamos entregando aquí. Eso es lo que andamos entregando aquí. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Que el pueblo hondureño entienda. Y vamos a colocar las imágenes de la resistencia que ha sido el producto de que esa espiral de resistencia hoy se convierte en un resorte que lo tienen en la mano los empresarios y que saben que en la medida que lo suelten no van a tener ni señas de los extremos donde van a quedar los pedazos de dignidad de nuestro país, recuperando en ese momento que nos tardará 72 horas, que no nos va a tardar mucho, pero que el pueblo hondureño no puede dejar y es prohibido olvidar esos momentos en la universidad o en cualquier escenario. Nuestros compatriotas alzaron la mano con la bandera y el pabellón nacional, que no se puede tocar con las manos ensangrentadas, mucho menos llenas de criminalidad como lo han hecho ahora los sectores políticos electorales. Un sector estudiantil que sigue siendo el que inspira a los movimientos en Costa Rica, que darían todo por continuar aglutinándose en un movimiento social que hasta el momento lo que no ha tenido es dirección. Pero aquí se ven los residuos de trabajo que se ha venido generando producto de una forma aleatoria, pero que se va a encontrar ese canal de comunicación capaz de cohesionar para enfrentar a una clase parasitaria que está débil, que está ligada al narcotráfico y a la corrupción. Cuando estaba platicando hoy, inclusive con Álvaro Montero, y ayer que nos reunimos con Vargas y una gente aquí que ha estado inclusive entregándonos la experiencia de cómo Alvarado superó en unos confines electorales sin tener el mayor nivel de aceptación, siendo un payasequi, y que el techo de vidrio, como nos decían los compatriotas, es una farsa. Nuestra democracia sólida, nuestro país sin militares. Tenemos un militarismo peor que el tener un batallón convencional. Sin embargo, esas mismas armas que no están en las manos del pueblo, aunque son compradas con el dinero del pueblo, nos sigue a nosotros alentando lo que ustedes hacen en Honduras. Hoy estuvimos en el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la lucha que se libró y se va a continuar librando ha sido producto de los intercambios con el Colegio Médico de Honduras, ese mismo que forma parte de la plataforma de salud y educación. Siempre se ha reclamado de manera ingrata de cualquiera de los sectores que ha estado a punto de darle la estocada final a esta dictadura financiera, que no va a ser cuando muera Juan Orlando Hernández, políticamente hablando, que ya es muy poco el tiempo. El reloj democrático ha empezado a andar
y ese va a tener, sin duda alguna, una hora en la que va a sonar la alarma de que el país va a comenzar a recuperarse. Y no va a ser un cuento de hadas recuperar el país. Se lo han saqueado, se lo han robado. De rabo a rabo ha sido ejecutada nuestra ciudadanía. Sin embargo, comenzar, por muy doloroso que este sea el comienzo, va a ser el fin de una vida inútil e infeliz y el comienzo de una vida de armonía, de construcción de país en manos de alfareros, en manos de artesanos, que podamos recuperar la verdadera construcción antropológica de sectores que han sido altamente productivos: zapatería, electricidad, tapicería, sastrería. No necesitábamos tratados de libre comercio, no necesitábamos un imbécil dictador pidiendo migajas al Banco Mundial cuando nosotros hemos sido capaces de construir nuestra propia riqueza. Costa Rica hoy, que tiene un techo de vidrio en su democracia, añora, por lo menos, cuando se caiga ese techo de vidrio, tener un movimiento social y una generación consciente como la que tiene nuestro país. Una generación que surgió del golpe de Estado, que se ha alimentado a través de las desesperaciones que nos han entregado nuestros compatriotas exiliados, que nos duele viéndolos en otro país, con alegría de ver otro hondureño, otra hondureña. Esa alegría misma que hemos recibido cuando hemos estado en cualquier parte del mundo compartiendo. Y es por ello que no han podido acabar con este proyecto, que lo terminaron dejando en un teléfono, pero eso es más que suficiente para poder transmitir la verdad. Gracias por hacerme responsable de tu insomnio, responsable de tu insomnio. La dictadura de este país son los bancos. Me llama Jiménez, me dice: Milton, maestro, hay que ir a la máxima, y si no va a haber una pregunta que pueda develar qué están presentando. Banco Ficosa está comprando la salud. En Honduras estamos viviendo ese momento antes. Gracias. Una promiscuidad. Rinoceronte anaranjado, pues, la representación física. Entonces se instala el terror. ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada a la que nombra la sociedad.